estas cartas, principalmente esta, probablemente el escrito más antiguo de el Nuevo Testamento. Repito, probablemente el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, antes que los evangelios, antes que no solo la primera carta del apóstol Pablo, sino que esta carta en especial probablemente es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Y también hablábamos de cómo o qué es lo que nos describe el libro de los Hechos, del momento en que el apóstol Pablo llega ahí a Tesalónica en su segundo viaje. Cuando inicia este segundo viaje, ahora ya no acompañado con Bernabé, recordemos que hubo ahí una pequeña diferencia entre, bueno, una gran diferencia entre Bernabé y Pablo, ahora con Silas. Primero pasan, al final del capítulo 15 del libro de los Hechos nos describe esto, es donde después toman a Timoteo y pasan ahí a Filipos, y ahí en Filipos suceden algunas cosas muy, muy fuertes. El apóstol Pablo es llevado a la cárcel, ahí es donde lo vemos, al leer la porción de la palabra de Dios, ahí en el cepo y cantando junto con Silas, ¿no? En la noche, y hay un temblor, bueno, hay muchas situaciones. De ahí van a Tesalónica, hay varias cosas. Hablábamos también que el apóstol Pablo y su grupo de misioneros fueron los primeros en predicar el evangelio hacia esa región, hacia Europa, ya dirigiéndose propiamente y estableciendo nuevas iglesias. No fue una situación fácil ahí en Tesalónica. Desde el principio esta iglesia vivió y sufrió el aspecto de la persecución. Los pocos versos que nos hablan en el capítulo 17 del libro de los Hechos sobre lo que pasó el apóstol Pablo ahí en Tesalónica, nos describen cómo algunos de los hermanos, de los recién convertidos, pues fueron a parar a la cárcel y tuvieron que salir de ahí pues pagando fianza, dice el pasaje. Ese es más o menos el panorama, lo que nos presenta las escrituras en cuanto a esta primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y veíamos también la semana pasada en el primer capítulo cómo el apóstol habla acerca de estos hermanos ahí en Tesalónica como una iglesia ejemplar. Se refiere a ellos como una iglesia que todo el tiempo estaba dando testimonio, todo el tiempo estaba anunciando. Dice, ya no es necesario que nosotros tengamos que hablar, sino que la gente, las otras iglesias dan testimonio de que ustedes están todo el tiempo predicando. Entonces, es bastante interesante los aspectos que toca el apóstol Pablo en estas cartas. En general, en su primera y segunda carta nos va a hablar sobre la segunda venida del Señor Jesús y cómo como iglesia estamos esperando. Pero también nos está hablando sobre el evangelismo y lo importante que como iglesia es que estemos anunciando el evangelio. Y si ustedes ven, los que han visto su programa, titulamos a esta meditación Evangelio, Palabra de Dios. Evangelio, Palabra de Dios. Es una palabra recurrente en este capítulo, el Evangelio. Nada más si veo el verso 4, la primera parte, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Para que se nos confiase el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pues literalmente Evangelio quiere decir las buenas noticias. Buenas noticias. Y nosotros podemos decir que se refieren a las buenas noticias de salvación. El apóstol Pablo estaba refiriéndose a los de Tesalónica y en general cuando él habla del Evangelio, ahí por ejemplo en Romanos 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de dar las buenas noticias, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y algo que menciona en esta carta es que pues hay que predicar el Evangelio. Ya mencioné hace un momento que pone como ejemplo a esta iglesia. Se supondría que nosotros, la gente como nos dice,
evangélicos, ¿verdad? Son evangélicos. ¿Por qué se supondría que nos deberían de llamar evangélicos? Porque no somos católicos, ¿verdad? ¿Por qué se supondría que nos deberían de llamar evangélicos? Porque anunciamos las buenas noticias de salvación. ¿Realmente esa es la razón por la que nos llaman evangélicos? Recuerdo a alguien que una ocasión me dijo, no, nos dicen protestantes, y esta persona era una persona ya mayor, dice, somos protestantes, ¿por qué? Y él decía, nosotros somos protestantes porque nosotros protestamos por la palabra de Dios, es decir, como cuando hacen protesta por la bandera, que eso es lo que él entendía, él así lo había entendido, ¿no? En realidad protestante tendría que ver porque no se sujeta a lo que dice Roma, sino está en desacuerdo en este sentido. Pero si somos evangélicos y si la gente nos conoce como evangélicos, tendría que ser porque anunciamos las buenas nuevas de salvación. Muchos evangélicos, me acuerdo que también esto era algo que mencionábamos en algunas iglesias, de algunos poblados, donde decíamos, aquí en este poblado hay muchos evangélicos, pero pocos cristianos. Decíamos, había muchos evangélicos en algunos poblados y mucha gente que se dice, pues yo soy evangélico, pero que no está viviendo una vida de testimonio solamente y una vida que esté predicando constantemente el mensaje de salvación. Precisamente esta semana escuchaba un poco a John MacArthur hablar sobre que dar testimonio no es suficiente, porque muchos piensan, yo soy evangélico, soy cristiano y pues ¿cómo predico a la demás gente? Pues con mi testimonio, ¿no? Que todos vean que pues yo me comporto de una manera o de otra forma. Y él decía, eso no es suficiente. El evangelio es que hablemos, que digamos, que expresemos las buenas noticias de salvación. ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? Versículo 13, si lo tienen ahí, su porción. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste, ¿qué? La palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad, ¿qué? La palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Cómo es o qué es? La palabra de Dios. No es simplemente lo que se nos ocurre, sino que es predicar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos ser personas que compartamos el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Cuál es el mensaje de salvación? Ayer tuvimos la oportunidad de estar en el festival con culto especial, homenaje, acción de gracias por el pastor Vidal Valencia, que está cumpliendo 94 años y 70 años de ministerio. Y él, presentaron varios de sus libritos que él tiene, y uno de sus libritos es Cómo ganar almas, un curso que se supone que estamos aquí y estamos esperando a nuestros hermanos que están tomando el curso de Cómo ganar almas, que nos digan cuándo vamos a salir, porque dentro del curso de Cómo ganar almas hay que salir a evangelizar, ¿no? Entonces, no sé cuándo nos van a decir ya vamos a salir, porque ya deberíamos de estar saliendo, ¿no? Pero él presenta también su método de 5 puntos, siempre de el compartir el mensaje de salvación. ¿Qué es el Evangelio? Dijimos, son dar las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? ¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál es la situación del hombre que necesita escuchar buenas noticias? ¿O por qué las personas necesitan escuchar de las buenas noticias? Y entonces el primer punto que dice el hermano Valencia en estos 5 pasos es
el hombre es pecador y merece el infierno. El hombre es pecador y merece el infierno. Hoy día, la mayoría de las personas, o muchas personas vamos a encontrar, que dicen, yo soy bueno, yo soy una persona responsable en mi trabajo. Hablábamos la otra vez de un doctor, ¿verdad? Que estuvo muy enfermo de cáncer y que varias veces fuimos a evangelizarle y hablar con él y él decía, yo no sé por qué me pasa esto a mí. Dice, yo soy buen trabajador, soy buen esposo, soy buen todo, y soy responsable, y veo a mis compañeros que no son así responsables, y a mí me pasa esto. Y hay mucha gente que siente que dice, no soy un narco, un sicario o un violador, o no soy esto, ¿por qué me pasa esto? Pero mucha gente no puede entender que va directo al infierno. Y entonces, predicar el Evangelio en primer lugar también es hacer ver a las personas la necesidad que tenemos todos de Dios. Tú puedes ser un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador, pero si no estás en comunión y en relación con Dios, si no reconoces el sacrificio de Cristo en tu lugar, no eres un cristiano, no eres salvo. El segundo punto, ¿se acuerdan del segundo punto de convence que Dios ama a pesar de que es pecador? A decir, ay, hermano, ya sí, les voy a hablar de convence de lo que Dios le ama. La semana pasada también mencionábamos sobre esta frase, o sí fue la semana pasada o antepasada, esta frase de que muchas veces nosotros la escuchamos, Dios aborrece el pecado, pero ama, ¿qué? Al pecador. Y decíamos que debemos de tener mucho cuidado con esta frase, porque podríamos malentenderla y mucha gente dice, pues yo puedo hacer lo que quiera, al fin Dios me ama a pesar de que soy pecador. No, Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Dios ama al pecador arrepentido y quiere que las personas realmente tengan un cambio en su vida, tengan la salvación. Entonces, es interesante este punto de que podamos expresarle a las personas, bueno, primero que entendamos que todos somos pecadores, nosotros mismos somos pecadores, pero que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, a pesar de que somos pecadores, pero que sí debe de haber un cambio en nuestras vidas. Y hay varios pasajes, es interesante este método y yo creo que los hermanos que están tomando cómo ganar almas ya se saben todos estos versículos, ¿verdad? ¿Sí? Acerca. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, a pesar de ser como somos, Cristo murió por nosotros. Y me parece que el punto medular en este método de evangelización del hermano Vidal es el punto número 3, que dice que reconocer que Cristo sufrió y murió en nuestro lugar. Repito, reconocer que Cristo sufrió y murió en nuestro lugar. ¿Por qué digo que es el punto medular? Mucha gente dice que cree en Dios, mucha gente dice que cree en Cristo, mucha gente dice, no, pues si yo trato de ser como Cristo, pero mucha gente no reconoce el sacrificio de Cristo en su lugar. No creemos solamente en el Cristo histórico, no creemos solamente que Cristo es real. Sí, sabemos que Dios existe y que Cristo es real. Creemos que nosotros merecemos el infierno, pero quien vino a pagar nuestra deuda y que quien vino a darnos la salvación es el Señor Jesús. Y lo que yo debo o lo que yo debía, Él lo pagó. Y entonces el punto medular de predicar las buenas noticias de salvación, que ese es Cristo pagó, Cristo sufrió y murió en mi lugar. Ese es el punto medular. Y hay varios pasajes también que nos expresan eso. El que nos presenta más específicamente ahí en el método es que
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ¿no? El justo por los injustos para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo padeció por los pecados. Lo que yo debía, lo que yo debo, lo que yo he faltado, es pagado a través del sacrificio del Señor Jesús. Y los dos últimos puntos, uno tiene que ver con la salvación, no es por las obras, que también, como tenemos una influencia muy fuerte en nuestro país por el romanismo, todos pensamos que, bueno, depende de lo que yo haga bueno o malo para salvarnos. No, no depende de eso. La salvación es por la gracia de Dios. Y hemos explicado varias veces qué es la gracia. La gracia es el regalo que no nos merecemos. La salvación es por la fe. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, para que pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, aquí tengo quien me está soplando. El último punto es recibir a Jesús. Y hoy día quiero decirles que ese es un punto bastante cuestionado, eso de recibir a Jesús. Y hay varios pasajes. ¿Por qué digo que es un punto bastante cuestionado hoy día? Porque mucha gente piensa, lo único que tenemos que hacer es que las personas repitan esta oración y ya son salvas. Y algunos dicen, no, pues la persona repitió la oración y sigue siendo igualita o sigue siendo peor. Y es algo bastante cuestionado. O algo también cuestiona, hubo una campaña de evangelización y se convirtieron miles, ¿no? ¿Se han escuchado esto? Y varios vinieron y después dicen, ¿y dónde están esos miles? Entonces muchos cuestionan eso. La Biblia sí nos dice, bueno, debemos de recibir. Romanos, no, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Bueno, desde el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya hace años sí, que yo he invitado a las personas cuando, no solamente a hacer la oración, sino que he invitado a las personas y le digo, mira, cuando tú te vayas, cuando les estoy compartiendo a alguien en general, cuando tú llegues a tu casa y cuando tú estés solito, tú solito con Dios, tú ponte a cuentas con Él y dile, ahí donde... No. Y el pasaje que yo cito es Romanos 10, 9 y 10, y creo que ya se los he explicado también en varias ocasiones. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo les digo, es que eso de recibir al Señor Jesús son dos cosas. Una sí es que tú repitas la oración y eso, pero le digo, pero yo no puedo ver tu corazón. Yo no sé realmente qué es lo que está pasando dentro de ti. Pero quien sí puede verlo es Dios. Entonces, ahí cuando tú estés solito, ve con Dios y habla con Él. Porque ahí tú con Él te vas a poner a cuentas. Porque ahí tú lo vas a confesar con tu boca. Pero con Él no hay vuelta de hoja. No lo puedes engañar. A mí tal vez me puedes decir, sí lo recibí, pero yo no sé lo que hay en tu corazón. Ve y ponte a cuentas con Dios. Ahí en la intimidad. Jeremías habla del secreto, ¿no? En mi secreto. Buscar a Dios en el secreto. Ahí donde estás solito, nosotros tenemos que
que hablar. Cuando te encuentres solo y digas, platica con Dios, habla con Dios, dile en ese momento, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero si lo crees en el corazón, ahí no hay vuelta de Dios. Más adelante, en ese mismo pasaje de Romanos, dice, porque todo el que confiesa, ¿cómo dice? Es salvo. A ver, ¿alguien tiene Romanos 13, perdón, 10, 13? Será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor. Y después viene ese pasaje que pero bueno, ¿cómo van a invocar si no se les predica, no? ¿Cómo lo van a hacer? Y hablábamos también de esto recientemente, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y estamos, fíjense, estamos nuestro pasaje yendo a nuestro pasaje de Tesalonicenses. El apóstol Pablo les está diciendo, ustedes son una buena iglesia porque ustedes realmente predican el evangelio. Nosotros fuimos y predicamos y el evangelio entró en sus corazones y ya no tienen necesidad de nosotros. Nosotros vemos ahora cómo han crecido y ustedes están predicando el evangelio. Y a veces la pregunta es, bueno, ¿y nosotros hoy día por qué no evangelizamos? ¿Por qué no evangelizamos? ¿O por qué no estamos compartiendo como deberíamos si somos evangélicos? Ay, no me digan evangélicos, soy cristiano, yo soy cristiano, ¿no? El apóstol Pablo allá en primera a los Corintios, en el capítulo 1, habla un poco sobre esto, la locura de la predicación. Dice en el versículo 18, primera a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Yo creo que muchas veces no compartimos el evangelio porque sentimos que van a decir, este está medio loquito. Ya va a empezar con sus cosas, ya va a empezar a decir esto. Y entonces por eso es que muchos de repente dicen, no, pues yo doy buen testimonio, yo me comporto como un buen cristiano y ya. Y además, como soy presbiteriano, digo que pues Dios ya escogió a los que se van a salvar y pues ya. Aunque yo les predique, no, pues Dios va a salvar a los que Él quiere, ¿no? Aunque la tarea es que evangelicemos. Y el pasaje de 1 Corintios 1 continúa y es bastante interesante, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locuras. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Por qué es bien interesante este pasaje? ¿Por qué es tan fuerte en esto que estamos hablando? Porque, y bueno, si seguimos leyendo, se acuerdan que ahí es donde dice, pues de lo débil del mundo, de lo loco del mundo, de eso escogió Dios para avergonzar. Recientemente, ahí en la calle, enfrente de trabajo, fue una persona, una hermana, yo creo que pentecostés, y estuvo toda la mañana gritando a pulmón abierto. Se van a ir al infierno y necesitan escuchar el mensaje de salvación. Y escuché a muchas personas burlarse de ella, ¿no? Muchas personas,
uy, ya vienen aquí, no, ya nos están diciendo, no, ya están hablando. Pero también escuché a algunos creyentes decir, bueno, a ustedes les parece que está un poquito mal de la cabeza, pero lo que está diciendo es verdad y tendríamos que poner nosotros también considerar lo que está diciendo, lo que está hablando. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? Repito, en nuestro pasaje, vamos a Tesalonicenses y yo creo que nos habla un poquito de cómo deberíamos o cómo debemos de predicar. La primera cosa, a pesar de la tribulación. ¿Cómo debemos predicar? A pesar de la tribulación. Versículo 4, ya lo leíamos. El versículo 4, ahí está la palabra. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Bueno, si se fijan cómo ahí el apóstol Pablo explica lo que pasó en Filipos en el versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran ¿qué? Oposición. Y los de Tesalónica, desde que llegó el Evangelio, vivieron desde el principio gran oposición. Entonces, ¿cómo debemos de predicar el Evangelio o qué debemos de hacer? A pesar de que haya oposición. ¿Va a haber oposición? Sí. ¿Va a haber oposición? Sí. ¿Va a haber quien nos señale y quien diga? Pues ya dijimos, el apóstol Pablo ahí en Corintios dice, la locura de la predicación, pues no, nos van a decir que estamos bien locos. A pesar de la tribulación, debemos predicar el Evangelio. Hoy podríamos decir que nosotros gozamos de cierta libertad o de mucha libertad. Y les platicaba también a los hermanos del consistorio, tuvimos nuestra reunión el viernes, pudimos platicar de un misionero en China. Y les decía de este misionero en China que estuvo ahí conociendo un poco el testimonio de estos hermanos ahí en China. Dice que le sorprendió que él llevó Biblias y muchos le daban las Biblias a los más nuevos. Y se dio cuenta de que la mayoría se sabían casi toda la Biblia de memoria. Dijo, ay, órale. Y ya no voy a narrar todo lo que habla este misionero ahí en esa. Pero él lo que dice que al final les pidió, ¿quieren que ore por ustedes? ¿Qué es lo que quieren que le pida a Dios? Y ellos le dijeron, bueno, que algún día en nuestro país tengamos la libertad, así como ustedes tienen, para acceso a la Biblia y todo. Y entonces dijo el misionero, no voy a pedirle eso a Dios. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? Sí, porque allá en mi país hay muchas Biblias, mucha gente que tiene acceso a la palabra de Dios y no lo hace, no lo lee, no. Ustedes, dice, yo los veo aquí con todas las dificultades, tienen que viajar mucha distancia, tienen que hacer los cultos a escondidas y todo, pero están fieles y firmes y anunciando la palabra de Dios y se saben. No le voy a pedir eso a Dios. Nosotros hoy disfrutamos de muchas bendiciones. Y entonces lo que vemos en Tesalonicenses y lo que nos está escribiendo es que nosotros debemos predicar a pesar de la tribulación o de las pruebas. Hoy día nos puede parecer que porque nosotros aparentemente disfrutamos de esta libertad, que en muchas partes del mundo se tiene, no, hoy día se está persiguiendo a la iglesia también en muchos países de muchas formas. Entonces, que no nos caiga de raro que en algún momento nos pueda suceder. Y yo creo que así vamos a reaccionar un poquito más. Bueno, no sé. La segunda forma en que quiero mencionar nada más de lo que nos habla nuestro pasaje. ¿Cómo debemos compartir el Evangelio? ¿Por qué?
con amor. Con amor. Qué interesante es la forma en que el apóstol Pablo dice que él les compartió el Evangelio. Dice, no solo quería darles el Evangelio, sino nuestra propia vida. Versículos 8, como dice el verso 8. Tan grande es nuestro amigo por nosotros, que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque he llegado a ser muy querido. ¿Cómo y si se pusieron atención en la lectura, hay momentos de decir, pues como la nodriza que cuida, y que les compartía el Evangelio y estaban pasando por muchas tribulaciones y todo, pero siempre se estuvo compartiendo con amor, con amor, con amor. Dicen que cuando uno hace una estrategia de evangelismo, tiene que también considerar un aspecto que le llaman cerrar las puertas. Ahorita les explico eso de cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque de repente se comienza a evangelizar y sí llegan algunas personas, pero muchas veces esas personas, así como llegan, después se van. Muy fácil. Entonces, por eso dicen, se trata de cerrar las puertas. ¿Y en qué consiste eso de cerrar las puertas? De evitar que se vayan. Pero ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que tener una estrategia de realmente mostrar el amor de Dios para los recién convertidos. Realmente expresarles que los amamos. Y que no sea algo nada más pues de apariencia, ¿no? O sea, que no sea algo simplemente de, bueno, pues qué bueno que llegaron, qué bueno que nos visitan, qué bueno que nos acompañan, sino sea una preocupación sincera o un afecto sincero, algo. A veces estamos tan metidos en nuestras propias actividades y nuestros cargos o nuestras funciones o lo que queremos, que nos olvidamos de el buen trato hacia los que nos acompañan, hacia los que nos visitan, hacia los que apenas están escuchando la palabra de Dios. Finalmente, también como compartir el Evangelio constantemente, constantemente. Ahí junto al versículo 9, estamos, 1 Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga como trabajando, ¿qué? De noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. ¿Cómo? Constantemente. ¿Cómo? Constantemente. Si no ponemos en la agenda, si no ponemos en el calendario, este día salimos a evangelizar, no lo vamos a hacer. Ah, sí, vamos a ir a evangelizar, pero si no ponemos el tiempo que vamos a dedicar a, bueno, y lo estamos haciendo constantemente, no lo vamos a hacer. Necesitamos apartar el tiempo específico para salir a evangelizar. Como iglesia, es importante que lo hagamos personalmente con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos. Eso lo debemos hacer constantemente. Pero como iglesia, que lo hagamos constantemente también y que pongamos la fecha y la hora. Decíamos la semana pasada, hermanos, allá atrás hay literatura y queremos que ahorita a la hora de que terminamos el culto, cada quien se lleve. ¿Cuántos dijimos que se tenían que llevar por lo menos? Uno para cada día, por lo menos 7 folletos, porque no queremos que se queden ahí ya guardados la literatura. Para que reparta un folleto al día. ¡Qué trabajo! Dice, ya vi a la hermana Antonia como que, bueno, piensen bien a quién se lo van a dar. Así como pueden salir y se lo reparten aquí a cualquier persona que va pasando, o pueden pensar, voy a dárselo al señor de la basura que va a tocar a la casa. Voy a dárselo
de la carnicería. Voy a dárselo y así ustedes pueden escoger específicamente a quién se lo van a dar. El chiste es de que lo hagamos ¿qué? Constantemente. ¿Cuál es la invitación? Y ya con esto estoy concluyendo. ¿Cuál creen que debería ser la invitación para lo que hemos estado hablando? Que evangelicemos, que hablemos la palabra de Dios. Cuando cada uno de nosotros evangelizamos, estamos expresando la palabra de Dios. El evangelio es la palabra de Dios y Dios nos ha encargado o nos ha dado esta encomienda, que anunciemos su palabra. Si no lo hemos hecho, pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, quiero anunciar tu palabra. Vamos a orar. Les invito a que inclinemos sus rostros. Señor, te damos gracias porque te muestras bondadoso en nuestras vidas, a pesar de ser como somos, a pesar de que hemos fallado, a pesar de que no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Danos de tu gracia, danos de tu sabiduría para en todo tiempo estar hablando con denuedo tu palabra. Señor, úsanos como hijos tuyos, como iglesia, que tú has puesto en este lugar, en este tiempo. Tú nos has escogido para estar aquí, en este lugar, en este tiempo, para hacer luz con las personas que nos rodean. Que podamos anunciar las buenas nuevas de salvación. Pues te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.